buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Y hoy, después de este saludo tradicional, nos digo Damián Cáceres, porque el querido Damián anda por allí por Patagonia Run, trabajando, difundiendo la actividad, entrevistando gente. Lo pueden seguir en las redes sociales de Mejor Correr, en las redes sociales propias de Damián. Y justamente haciendo de algún modo lo que pregonamos desde este programa todo el tiempo, que tiene que ver con contar historias. Contar historias, como dice la presentación, de gente que corre desde diferentes lugares, que participa de este medio, de este ambiente, de diferentes lugares. Y hay gente que un poco cubre todos los rubros. A ver, yo digo, sí, corro, hago bastante, y comunico correr, pero por ejemplo, obviamente no estoy capacitado ni me he preparado para entrenar a otros corredores. Sí, en mi caso participo también de la organización de las carreras en un rol que es conducirlas, pero no estoy tanto en la parte de conformación de lo técnico, la dirección técnica de una carrera. Bueno, hoy vamos a compartir ese fondo largo con una persona que llena casi todos los rubros de eso. No de ahí decía de celebrities que corren, porque es un cultor del bajo perfil. Cuando vayamos recorriendo no solo lo más reciente, lo que ha hecho y lo que está haciendo, se van a dar cuenta en qué cosas participa, pero también vamos a descubrir su historia como corredor y como entrenador, que es muy rica. Solo les anticipo que, bueno, estamos en abril y ya mucha gente, seguro, muchos de los que nos están viendo y los que nos están escuchando, ya tienen tildado dos fechas, que son el 24 de agosto y el 21 de septiembre, medio maratón y maratón de Buenos Aires. Esas citas que tanto tienen de fiesta y tanto tienen de objetivo para muchos. Y la persona que hoy nos va a acompañar en el fondo largo tiene mucho que ver con esas carreras. Pero como este es un fondo largo, él hace fondos largos de verdad, tenemos esta presentación. El fondo largo puede ser con un atleta de élite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa que se hace, y de eso se habla en los fondos largos, de correr. Cuando uno busca sus redes sociales, se va a encontrar con muchas publicaciones que tienen que ver con lo grupal. El equipo. Siempre está el equipo por encima de la individualidad de su propia persona, aunque es licenciado en actividad física y deportiva, alto rendimiento deportivo, coach en diferentes niveles, asesor técnico deportivo, ya le voy a preguntar bien el rol, en carreras y maratones Ñandú, que organiza el maratón y medio maratón de Buenos Aires. Ha sido seleccionador argentino de triatlón, líder de Cool Training, running y ciclismo, y desde 2003, hace un montón ya, entrenador personal. Es @MikeSeoane14. Miguel Seoane, para nosotros, bienvenido a Mejor Correr. Miguel, un placer tenerte acá. Bueno, ante todo un saludo a toda la audiencia, que esta audiencia tuya son alumnos, amigos y conocidos del deporte, así que bueno, feliz de estar acá charlando con vos, la verdad que siempre es un placer. Eso es raro, ¿viste? Porque hemos hablado tantas veces, nos ha tocado hablar tantas veces, charlar y tener reuniones y demás, que decimos ahora, bueno, tenemos todo esto entre medio, tenemos micrófono. Bueno, la idea es que sea lo más natural posible. Y sí, yo decía, bueno, hay cosas para descubrir, pero quiero arrancar ahora por lo último de lo último, e incluso lo que viene, porque te tocó vivir algo, te tocó ir a Sevilla. Estuvimos en Sevilla. Sí. Y no para pasear, sino para estar en el maratón de Sevilla y captar cosas, ¿no? Yo creo que uno cuando va por el mundo, va viendo grandes carreras y demás, también se nutre y las trae para acá. Me parece que tuvo mucho que ver con eso. Sí, habíamos hablado de esta posibilidad de experimentar alguna carrera de nivel internacional, junto con Alberto, de decir, bueno,
meternos en la organización, ¿no? Estar un poquito ahí en el día a día, en la cocina de la carrera. Alberto de Siriarte. Alberto Iriarte, sí, el director de Ñandú. Bueno, un poquito era buscar una carrera que no era una mayor, que no era una gran carrera, porque algo que se pueda comparar con lo que es la Maratón de Buenos Aires. Sí. Entonces, fue un poquito tener roce con ellos. En un punto estuvimos con el organizador en los días previos y bueno, ver cómo era su organización, ver cómo estaban armados los equipos de trabajo, ver cómo cada uno iba teniendo su rol y hacerlo un poquito más operativo para nosotros el día de mañana, ¿no? O sea, creo que desde que empezamos con todo esto a trabajar en Maratón de Buenos Aires, yo empecé como un coordinador de los running teams, que al principio era un poquito ordenar lo que era nuestra zona de trabajo, que lo veía un poquito desordenado. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a poner sectores para que no sea todo una anarquía y que por ahí los grupos más grandes tengan mayor presencia que otros. Entonces, bueno, hablé con los grandes artífices que ponen por ahí carpas muy grandes. Bueno, muchachos, vamos a corrernos un poquito más para atrás. Claro. Al que viene con 20, 30 personas tiene el mismo derecho que el que viene con 150. Bueno, fue un poquito organizar eso, que creo que fue al principio un poquito más difícil. Hoy está mucho más aceitado. Cuidar el lugar donde estábamos, que es el lugar de nuestra ciudad. Contribuir con lo que es la limpieza, la concientización de usar un parque, de usar los baños químicos, ¿viste? Bueno, hacer ese tipo de reuniones. Después salió una propuesta muy linda para mí, que tiene que ver con la docencia, que estamos ya hace 3 años haciendo capacitaciones para corredores. Vamos a ver si este año podemos hacerlo también por streaming para que tenga acceso a todo el país, bueno, internacional también, pero que sea mucho el alcance de mucho más profes. Creo que el running es algo que viene creciendo, va a seguir creciendo y hay un montón de posibilidades para muchos profes de estar trabajando con running teams, y cada uno con su rol, cada uno con su experiencia previa, y bueno, ir formándolos, ¿no? También traer exponentes nacionales, como estuvo siempre agradecido de Horacio Anselmi, hablando un poquito de la fuerza del corredor. También gente conocida, Leo Malgor, estuvo, bueno, Ferdia Sánchez. Y que eso sea una charla que lo hacemos gratis y que sea para todos, ¿no? Y todo eso estaba vinculado a partir de Medio Maratón y Maratón de Buenos Aires. Exactamente. Y a partir de Ñandú. A partir de Ñandú. Y ahí en eso empezaste vos, porque vos me decías, bueno, ahora fuiste a Sevilla ya en otro rol, pero en ese momento casi que arrancaste desde la base, entonces, porque los running teams son un poco los corazones que movilizan toda esta actividad. Entonces, estar vinculado con ellos te da una cosa que es lo que nutre la carrera de algún modo. Totalmente, sí. A ver, yo siempre digo que cuando siempre organizé una carrera, siempre estaba del lado del corredor o del lado del entrenador, ¿no? Claro. No del lado del... A ver, era como la ficha que no encajaba por ahí en una reunión, ¿viste? Porque siempre me ponía del lado del corredor o del organizador, y la verdad que es lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, yo cuando estoy frente a un evento deportivo, es como que estoy recibiendo gente en mi casa. O sea, claro, es mi cumpleaños, es una fiesta para mí, pero también quiero que salga todo bien y que todos los que vienen a correr la pasen bien. ¿No? A ver si te entiendo. Estás como de los... en sentimiento, estás de los dos lados del mostrador. Exactamente. Porque vos estás del lado del organizador, pero por haberlo vivido desde siempre, entendés lo que vive el entrenador y el corredor que viene a correr. Total. Es bravo eso. Es bravo. Es difícil, es difícil, pero bueno, creo que esa es la esencia de por qué trato de dar lo mejor de mí en cada evento, ¿no? Y ayudar un poquito a la persona que viene a correr, que no todos hace 15 años o 20 años que corren, sino que muchas veces ¿no? Cada vez más gente está debutando en 21 kilómetros, en 42 kilómetros. Entonces también darle un soporte a todo eso. Volvamos un segundo a esto reciente, a Sevilla. ¿Qué viste que podés traer y cómo ves lo que estamos haciendo nosotros acá, digamos, comparado con una carrera que es una de las grandes? Bien. Lamentablemente también tengo un ojo crítico y soy bastante... hay que aceptar errores y hay que tratar de cambiarlos y mejorarlos, ¿no? Entonces,
como fue la primera salida de Dorrego y Federal Corta, que se hizo un embudo abajo del puente en Figueroa Alcorta, dijimos, bueno, esto no puede seguir así, hay que modificarlo, hay que velar por la seguridad del corredor siempre, que eso me parece que es también una de las cosas más importantes. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a salir en tandas, en corrales, en bloques, en olas, como se quiera llamar. Sí, sí. Y así fue también un poco como nos pasó el año pasado, que se nos desbordó lo que fue la hidratación de elite. Ajá. La verdad que veníamos haciendo eventos no con tanta cantidad de atletas de elite. El año pasado hubo muchísimos atletas quisieron dejar su botella sí. con su líquido personal. Sí. Y bueno, eso... ¿Qué pasó? Uno tiene un cronograma de trabajo en cada día, qué es lo que va haciendo, y de repente siempre hay una bombita que explota sí. y hay que ocuparse de eso, ¿no? Entonces, bueno, era cómo acomodarnos con tanta cantidad de hidratación de elite sin un equipo realmente sí, sí. Para destinar a eso, ¿no? O cantidad de personas que puedan manejar eso. Claro. Y bueno, lo tratamos de hacer, y así todo hubo algunos inconvenientes en ese proceso, sí. en ese tema. Y bueno, y ahí fue la inquietud. Bueno, a ver, ¿esto cómo se hace en otro lado? Bien. ¿O qué podemos nosotros hacer para mejorarlo? Correcto. Y bueno, fue así que directamente me fui a reunir con la gente de Sevilla. Sí. Vi cómo lo estaban trabajando ellos, vi cómo lo estaban organizando y aprender un poco. Obviamente que a veces uno no puede bajar ese trabajo o ese sistema de trabajo por todo lo que eso requería, ¿no? Sí. Pero, bueno, dentro de nuestras posibilidades, ¿cómo lo vamos a poder mejorar o qué cosas tener en cuenta para la próxima edición? Sí, sí. Así creo que es ir aprendiendo y también ir mejorando cada día. O sea, no se puede hacer todo de un día para el otro o mejorar todo de un día para el otro. Sí, aprender un poquito de lo que es la experiencia. Entonces, de aquella primera vez, Miguel, que te tocó coordinar a los running teams a este momento, el crecimiento de la carrera no ha sido solo en cantidad de corredores, porque cada año se va subiendo a miles, tanto en medio sí. maratón como en maratón. Se ha ido creciendo también en otras cosas. O sea, vos en ese doble rol que tenés de tipo que tiene la sensibilidad de ser corredor y entrenador y al mismo tiempo organizador, ¿cómo definirías a medio maratón y maratón de Buenos Aires en el contexto de las carreras del mundo, dada tu experiencia? Bueno, la verdad que también es esto, ¿no? Empezar a insertarse y ver qué está pasando en otros lados del mundo y qué está pasando con estas carreras, es también un poquito mirar para adentro y decir, che, la verdad que la media maratón de Buenos Aires salió calificada por la World Athletic en una de las 10 medias maratones mejores del mundo. Sí. Y está acá, sí, sí. Y lo estamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer para que esto siga así o para que esto siga mejorando claro. y creciendo? Claro. ¿Y qué podemos hacer para que nuestra maratón, que quedó clasificada dentro de las 30, 40, no me acuerdo bien ahora exacto, sí. pero para que siga creciendo y mejorando? Sí. Entonces, es un poco saber que hay una muy buena organización, que hay una muy buena aceptación de la carrera a nivel país y a nivel regional, ¿no? O sea, esto de que estuvimos yendo a Brasil varias veces a hablar justamente con los running teams, con organizadores, con agentes de viaje, y mucha gente estaba interesada en venir a correr a Buenos Aires. Este año voy a estar en Cali, en Colombia, Ajá. en la maratón, que es la primera edición de la maratón de Cali. Y bueno, también un poquito estar en la expo, hablar con la gente, contactarme con los organizadores y con los corredores de ese país para invitarlos a que vengan a participar a Argentina. Y lo mismo va a ser en México. Ajá. Vamos a estar haciendo una presentación de la carrera en México, en DF, porque creo que también es un público que todavía no está... A ver, creo que pueden venir muchos más atletas mexicanos sí. o muchos más atletas colombianos a nuestro país. Y es esto, es cada vez hacerla
más internacional y más grande la carrera. Sí, si nosotros tenemos que, vender Buenos Aires como para tanto el medio maratón como el maratón, ¿cuál te parece que es el gran atractivo? ¿Qué es por qué la gente, vos decís se quiere captar colombianos, yo veo muchas veces de ahí en la llegada, llegar bastantes, pero los que más llegan son brasileños, por ejemplo. Brasileños es impresionante. Pero ¿qué pensás que es lo que más atrae de las dos carreras? Bueno, el brasilero, por más de que esté adaptado y acostumbrado a su clima, termina corriendo la maratón de Río con 25 grados o más, sí. Con más del 75% de humedad siempre. Y no es, o sea, es una carrera difícil para hacer una buena marca, ¿no? Sí. Entonces, a todos nos gusta bajar unos minutitos, o sea, no sé, o bajar las 4 horas, o bajar las 3 horas, o bajar lo que sea, ¿no? Pero sí. digo, a todos nos gusta sí. Correr un poquito más rápido, o encontrar una carrera lo más amigable para debutar en una distancia. Claro. Entonces, creo que eso es una cosa que Buenos Aires la tiene, que es una carrera plana, que es una carrera, por lo general contamos suerte con muy buen clima. Sí. Es una carrera amigable, la ciudad también está preparada para recibir a mucha gente, así que bueno, es un poquito eso, ¿no? Creo que el tema del clima y lo llano de nuestro circuito es lo más atractivo. Hay una combinación, Miguel, muy linda. Recién mencionabas el tema de la elite, lo recuerdo perfectamente. El tema ese que te tocó, llámelo a Miguel, porque vos tuviste que resolver y se resolvió bastante bien el tema de la hidratación, pero una elite muy grande, dijiste. Y cada vez la elite, cuando uno repasa el historial del maratón y del medio maratón, va viendo que se bajan récords, se baja récord del circuito, y para muchos es mejorar su propio récord y ser plataforma. Acá corrió Ruth Chemgetich, por ejemplo, sí, que inmediatamente después, en octubre, fue y batió el récord del mundo de maratón. Corrió el medio maratón, fue y batió el récord mundial de maratón con una marca extraordinaria, estratosférica. ¿Vos sentís que eso sirve para atraer también? O sea, ustedes cada año están convocando atletas de elite que vienen del otro lado del mundo. Los brasileños los tenemos cerquita, pero los que vienen de elite vienen del otro lado del mundo. ¿Que sea un circuito apetecible para eso también? Ellos bueno, estuve hablando ahora con algunos managers en Sevilla y bueno, entender un poquito eso, que la verdad que bajé a desayunar y uno ve un mundo totalmente distinto, ¿no? Eran reuniones y mesas, ¿y esta gente qué es? Y esta gente es manager. ¿Y cómo manager? Sí. Y tienen 20, 30 atletas y van viajando por el mundo y los van, algunos hasta ya directamente están viviendo en Etiopía, en Kenia. Sí. Entonces, bueno, todo eso es hablar un poquito también con ellos y decirles, bueno, mira, esta carrera en Sudamérica es una carrera en donde sí participaron varias figuras, ¿no? Que por ahí no es para atraer al mejor o al top 10 sí, hoy del mundo, sí, pero un atleta que todavía no tiene nombre, que por ahí todavía no explotó, sí traerlo a que pueda ganar en Argentina. Uh-huh. Y así fue, ¿no? Como varios hicieron su paso por Buenos Aires y después salieron a ganar en las grandes carreras del mundo. Así es como se pone en el mapa la carrera. Y vos sentís que hoy, habiendo viajado, vas a seguir viajando ahora, pero que está Buenos Aires en el mapa, hoy está en el mapa del mundo. Exacto, del o sea, estar en el level race, ¿sí? Como lo llaman la World Athletic, es estar dentro del calendario mundial. Y ese calendario mundial, obviamente, es importante, y es importante nuestra carrera en la región. Uh-huh, entonces, es bueno, como ya no, tenemos un peso o un nombre en la región, y bueno, ver cómo podemos ir todavía creciendo, y cómo estos atletas que vienen a ganar y a hacer un poquito de historia en nuestro país, creo que también es eso, ¿no? No se van a olvidar de cuando ganaron su primer carrera y qué les dio eso. Sí, sí. Y creo que eso también, el boca en boca, de cómo tratamos de que la pasen bien en Buenos Aires, ¿no? De estar bien, de ir al hotel, de ver si necesitan algo. Todo eso creo que también es un plus que se tiene que hacer notar y sentir. Sí, sí, sí. No sé, después de la carrera muchas veces hicimos el circuito de turismo de la ciudad de Buenos Aires. O fueron a comer a algún lado, a conocer un poquito de qué se trata, no solamente venir a correr una carrera a Buenos Aires, sino de también qué es lo que
Argentina Tiene para dar. tiene para dar. O sea, esto corre por cuenta mía, pero siempre digo, a partir del privilegio, la experiencia de haber corrido diferentes carreras en el mundo, vos ves como grandes ciudades, Nueva York, Chicago, Tokio, Berlín, sienten ese día, el día de la carrera, el día del maratón y del medio maratón, pero el día del maratón como un día especial. Y yo digo que no es solo orgullo por decir, uy, qué bueno, sino lo que deja económicamente para una ciudad. O sea, todo ese movimiento de gente, lo que deja. Yo creo que todavía, y por eso digo que corre por cuenta mía, pero comentame lo que quieras. Yo creo que no hay conciencia acá todavía en Buenos Aires de lo que significa el maratón de Buenos Aires y el medio maratón de Buenos Aires. Es algo que venimos también, ¿no? Yo participo en las reuniones que hacemos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente, bueno, como que es la carrera de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, obviamente ellos nos aportan un montón de herramientas como para poder trabajar, sea lo que es salud, sea lo que es tránsito, seguridad. Hay muchas cosas que estamos desde este año, ya empezamos obviamente a conversar al respecto, pese que todos los años nos manejamos de la misma manera, pero bueno, todos los años es repasar todo para que ese día, es esto, ¿no? Uno arma una carrera, un año de trabajo para que en una media maratón de 2 horas 2 o 3 horas tiene que funcionar todo lo que se habló ese día, ¿no? Totalmente. Entonces es como ir afinando el instrumento para que ese día suene de la mejor manera. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, y por eso la Expo Maratón tomó otro color y se trató de hacer algo mucho más grande, más importante. Queremos hacer cada vez que haya más charlas, que haya más información para el corredor de 42 kilómetros y para también una persona que dice, che, yo todavía no me anoté a los 42 kilómetros, pero voy a ir a ver la Expo porque Correcto. está linda, porque están presentando alguna cosa nueva, porque va a hablar una figura, por ejemplo, como tuvimos el año pasado, Abel Antón. Fue un placer. Sí. Este año vamos a tener también alguna sorpresa importante que también es parte de la historia del correr, ¿no? Y de que también esa gente que hoy está corriendo por calidad de vida, por salud, y cada vez se va apasionando más con esto del running, sepa un poquito de qué se trataba esto hace 20 años atrás o cómo fue esa evolución, y que escuche también, ¿no? a la gente. Por ejemplo, bueno, Abel Antón fue el último blanco en ganar Berlín, ¿no? Y todo eso, digo, y ahora son todos, ¿viste? Ahora son todos Sí. africanos, y mira, en un momento hubo blancos, hubo un español. Bueno, todo eso creo que es parte de lo que hoy se está viviendo, ¿no? Sí. De lo que hoy estamos haciendo. Y bueno, un poquito con lo que volvías a presentar la maratón, es esto, ¿no? Es que ese día Buenos Aires esté empapado de running, esté empapado de corredores, y el vecino entienda que ese día está la calle cortada, que ese día por un tiempo va a tener que hacer otro camino, y que no esté tocando bocina o insultando, sino que, bueno, frene, aplaude al corredor que pasa y después sigue el camino, ¿no? Sí. Es un poco eso. También con la maratón cambiamos el circuito. Ajá. Que una de las razones fue liberar un poco toda la zona norte y dejar los accesos un poquito más liberados. Entonces hoy prácticamente entre las 8:30 y 9 de la mañana, desde Pampa para el río se libera todo, y ahí tenés todos los accesos a General Paz, Panamericana, etcétera, mismo Aeroparque. Fundamental. Entonces, bueno, obviamente nosotros no podemos decir no, es la carrera y tiene que pasar todo. Sí, se paraliza toda la ciudad como porque nosotros queremos, ¿no? Está ser también amigable con el vecino, entender lo que por ahí no todos van a estar abocados a este evento, pero que cada vez sea más importante para la ciudad. Y como vos decías, por más de que a uno no le guste o no esté interesado en el running, es esa cantidad de gente que viene del exterior y va a dejarle ingresos a nuestra ciudad, ¿sí? O a nuestro país, que viene en avión, que va a un hotel, que sale a comer afuera, que usa transporte privado, transporte público, que luego aprovecha y se va a hacer una excursión a otro lugar de Argentina, ¿sí? Y no viene solo un corredor, viene con la familia,
van con amigos, entonces no es solamente una persona que se puede calcular ese tema económico, sino que son varias personas y y eso obviamente que en las grandes ciudades del mundo está súper contemplado y por eso cada vez se invita más a participar, ¿no? Porque saben también todos de lo que puede llegar a hacer ese impacto económico. Pensaba cuando decías el cambio de circuito, que fue el año pasado, el último año, que es un gran desafío, porque por un lado tenés que mantener un circuito plano para que sea veloz, para que sea atractivo para los elites, para que vengan a buscar tiempo, también para la gente que corre masivamente, pero al mismo tiempo no perder el atractivo de ir por lugares, que es pasar por lugares de Buenos Aires que también tiene un atractivo. El de elite pasa rápido por abajo del Obelisco, por delante del Colón, por la cancha de River, por la cancha de Boca, por lo que sea, pero el otro no. Vos cuando corres por una ciudad querés sentir que estás corriendo por esa ciudad. Pero es un gran desafío eso, porque tenés que combinar esas cosas. ¿Sentís que Buenos Aires ha logrado ese equilibrio? Sí, creo que cada corredor, yo voy por la ciudad en el auto y a kilómetro tanto, y pero voy pensando porque digo, es lo que acá está y veo si está la marca, viste, todavía no hay que repasar tal marca. Y es eso, uno se va encariñando con ese circuito y cada vez lo va preparando. Y cuando uno va a correr al exterior, hace el circuito y al otro día cuando sale a caminar o cuando sale, yo pasé por acá y acá estaba hermoso. De esta manera, y revive todo lo que pasó en ese día de fiesta para el corredor, ¿no? Entonces es una impronta muy grande y son esas imágenes y esas fotos que quedan en cada persona y es lo que se va a llevar de ese día de carrera, ¿no? Sí. Miguel, estamos hablando con Miguel Seoane. ¿El cargo es director deportivo de carreras y maratones Ñandú? Ese es el cargo formal. Dijiste recién, hay varias sorpresas. No te voy a pedir, pero que me reveles sorpresas, porque son justamente eso, sorpresas. Pero ¿qué podemos anticipar que hay para estas ediciones, para las ediciones de este año? ¿En cantidad de gente? ¿Cuánto se espera? Mira, por suerte las inscripciones vienen muy bien en relación al año pasado y viendo el sistema de inscripción, estamos por arriba de lo que estábamos el año pasado. Así que bueno, con mucha expectativa de poder tener a muchos corredores largando en Buenos Aires. Siempre pensando en qué es lo que se le puede dar al corredor y que sea la verdad una experiencia desde que se va a inscribir, ¿sí? Desde que se va a inscribir. Nosotros cambiamos el sistema y la plataforma de inscripción y siempre hay como una especie de no es fácil, no es amigable y por ahí uno tarda un poquito más en hacerlo, pero después ¿qué pasó? Tuvimos una entrega de kit muy rápida, muy veloz, entonces todo lo que uno tardó por ahí o fueron 3-4 minutos más frente a la computadora, frente al celular haciendo la inscripción, nos garantizó que el día de la entrega de kits sea muy rápido, no haya largas colas. Contá eso, Miguel, porque fue interesante porque yo soy consciente que termina la carrera y ustedes ya a la semana siguiente están todos sentados, reunidos, haciendo una evaluación. Che, esto no funcionó. Contaste lo de la largada de 2023 y cómo se mejoró para 2024. Y también había sido un tema la entrega de kits, que por ahí avanzaba, pero se formaba esa cola allá en el Parque Sarmiento, cosa que este año no pasó. Y que yo los veía a ustedes y era como, se los veía felices, andaban casi con un cronómetro ahí viendo. ¿Cómo fue que se hizo eso para mejorar la entrega de kits? Bueno, justamente era un poquito eso, ¿no? Ordenar, saber que teníamos siempre por ahí lo que es el sábado a la mañana y sábado a la tarde, tanto en media maratón como en maratón, era el día más donde la gente obviamente se juntaba más a retirar los kits. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos agilizar todo esto? Antes venían con documentación, venían con fotocopias, venían con un montón de cosas en mano que por ahí tardaba también la persona que los recibía en chequear toda esa documentación. Había gente que por ahí no había hecho la tarea y venía medio sin estudiar a retirar el kit, entonces eso también te incomodaba o atrasaba mucho la entrega. Entonces pusimos un lugar aparte con 5 o 6 personas atendiendo esos casos y fuimos dividiendo un poquito y descentralizando esa entrega de kit. Y como te repetía, ¿no? Era
armar una plataforma, tener una buena base de datos del corredor, que todo esté cargado de antemano y que la persona llegue con su QR a retirar el dorsal, a retirar la remera. Este año también hicimos esto, ¿no? Se retiraba el dorsal por un lado, se chequeaba toda la información y se iba a buscar la remera por el otro. Y bueno, eso creo que también fue agilizando un poquito nuestro trabajo y un poquito la alegría y la buena onda también del corredor que viene a retirar el kit, ¿no? No es lo mismo recibir una persona que por ahí está hace 2 horas esperando el recibir el dorsal que una persona que entró y salió, ¿no? Y se fue más contenta. Así que bueno, esas cosas fueron tenidas en cuenta y es esto, es ir cada vez afinando más el lápiz y poner los objetivos concretos. No sé, como te digo, desde mi rol o por ahí desde mi lugar, al principio fueron cosas mucho más básicas, ¿no? Sí. O más de base, ¿no? Era bueno, vamos a trabajar con el tema del voluntariado, de todo lo que eran los puestos de hidratación, de organizar también eso, de tener nuestra gente, nuestros voluntarios de confianza, de poner responsables en cada puesto de hidratación, trabajar, bueno, junto a Diego, que yo a Diego Diego Piscini, que el director de Emerteam. Exacto, que está con el tema de las emergencias, ¿no? Sí. Del plan de emergencias de la carrera. Nosotros con Diego habíamos trabajado en Ironman, ¿no? Sí. Y la verdad que habíamos hecho un muy buen trabajo y eso fue un poco, dijimos, bueno, vamos a replicar un poquito y teniendo muchas cosas en cuenta de esa seguridad para el corredor, de cómo ante cualquier emergencia poder estar lo más cercano a esa emergencia. Totalmente. Y tener un protocolo, ¿no? Tener un protocolo de emergencia, por más de que a veces suceden o hay fatalidades, pero bueno, de saber que se hizo todo lo posible para eso. Y bueno, está el caso del atleta de Chile, de Manu, que bueno, eso fue algo increíble y hoy la verdad que bueno, seguimos en contacto, viene a correr y son esas cosas que trasciende totalmente lo deportivo y de una organización y sino de cómo esa chica hoy está corriendo de vuelta, ¿no? Sé que la seguridad, la cuestión de la salud es una de las grandes prioridades de Maratón de Buenos Aires, maratón y medio maratón, y así se trabaja. Y la otra es esto de lograr marcas, aparte de la masividad, lograr marca atractiva para la mayoría, pero buscar registros. Sé que se trabaja con mucho tiempo el tema de las elites y nunca se anuncia porque son cuestiones que aparte la gente tiene que entender lo que significa por ahí visas y un montón de cosas. Pero ya se está avanzando en eso. ¿Qué tipo de elite podemos llegar a tener este año? Sí, este año, mira, justamente ahora en Sevilla, en España, estuvimos charlando un poquito de eso y bueno, traer un maratonista de 2 horas 5 sería un poquito la idea y que si ese día está bien, puede hacer algo grande, algo importante para nuestra carrera, ¿no? Tratar de buscar ese poquito más. Sabemos que en media maratón, con los tiempos que se hicieron en el año 2018-2019, que fue la tercera carrera más rápida del planeta, ¿no? Del planeta, o sea, la tercera carrera y estuvo en Buenos Aires, ¿no? Y eso por ahí tampoco muchos no lo saben o no lo conocen. Y va a ser difícil volver a eso, ¿no? O poder que se repita, pero bueno, siempre estando a la expectativa de eso. Sí, y tenemos en medio maratón siempre la expectativa de... Bueno, hay gente que está muy cerca, Nachito Erario es uno de ellos, que está ahí a la búsqueda del récord, del histórico récord de Antonio Silio, que están ahí y seguramente el circuito de Buenos Aires puede ayudarlo a lograr eso. Tenemos muchos mensajes. Corriendo con Amigos TV, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me ironizan un poquito con mi saludo. Queríamos mandarle un saludo a Seba Martín de la Z-Team, que escucha siempre el programa. Ignacio Fernández de León. Esto es bueno, Miguel. El año pasado corrí la media de Buenos Aires, increíble carrera. Este año espero poder correr el maratón.
La elegí porque seguramente será impresionante. Saludos desde Montevideo. Bueno, mucha gente prendida con esto y con lo que es un gran objetivo, en lo que Miguel, como nos está contando, tiene mucho que ver con la organización. Pero quiero hacer un pequeño salto, ir al otro Miguel Seoane, que es primero el corredor y después el entrenador, y que tiene que ver mucho con el triatleta. Voy a vos, que como nos dijiste y me encantó eso, estás ahora en los dos lados del mostrador, porque vos tenés la sensibilidad del que protagoniza las carreras, corriéndolas o entrenando a quienes corren, y la otra que tiene que ver con la organización. Pero el corredor, el Miguel Seoane corredor, allá lejos y hace tiempo o no tanto, ¿cómo empezó? No, bueno, la verdad que yo hoy ya me considero un apasionado del movimiento. Sí. Y bueno, ya por cumplir 45 años, y yo sabía que iba a ser profesor de educación física a los 7 años. ¿A los 7 años? A los 7 años. ¿Cómo es eso? A los 7 años dije, quiero ser profe. Me vi por ahí reflejado y muy acompañado por profes de educación física. Y yo vivía a una cuadra de un club. Sí. Yo salía corriendo del colegio, corría 7 cuadras, dejaba el guardapolvo en mi casa y entraba en el club. ¿Qué club era? El club 17 de agosto, en Villa Pueyrredón. Y la verdad que me crié ahí. Fue mi patio de juegos, ¿no? Y con los chicos hice todos los deportes, pasé por todos lados. O sea, siempre fue el básquet y el fútbol en su momento. Pero bueno, terminamos de jugar al básquet, íbamos a jugar al frontón, agarramos la raqueta de tenis, jugábamos al vóley. En el verano era nadar, era estar siempre en movimiento. Y eso creo que fue un poco lo que me acompañó. A medida de que me fui haciendo un poquito más de deporte, tanto fútbol como básquet, en lo que fue la niñez, me centré un poquito más en el básquetbol en mi adolescencia. Sí. Y bueno, y ahí tuve entrenadores creo que de básquet que son de otro planeta, ¿no? Como digo yo, tipos que son muy meticulosos, que están mucho con el trabajo, y yo veía que eso me entusiasmaba. Yo no era bueno ni mucho menos, pero me encantaba entrenar. Sí. Yo amaba ir a entrenar. Y terminaba mi entrenamiento y yo me quedaba viendo 2 o 3 entrenamientos más. Y todos los partidos que había en el club de mi barrio yo los iba a ver, sea lo que sea. Y me encantaba. Sí. Hasta que dije, bueno, obviamente yo en el 5.º año de la secundaria ya hice mi primer curso de entrenador personal, lo cual eso reafirmó un poquito más todavía mi vocación, y empecé a estudiar educación física. Hice la licenciatura en educación física en la Universidad de Flores. La verdad que tuve un excelente cuerpo docente, un grupo humano en esa universidad muy muy lindo, y bueno, creo que ahí también aprendí lo importante de ser académico, de ser estudioso. Y por ahí ese atleta también era, bueno, ser meticuloso con el tema de lo que a uno le gustaba enseñar, y ser el mejor, ¿no? Sí. Como uno quería ser el mejor en cada vez que se ponía a prueba en lo físico. Sí. Dije, bueno, la verdad que esto me apasiona, me gusta, y me enganché mucho. Me enganché mucho con la parte académica. La verdad que el secundario nunca fue un buen alumno, ni mucho menos, pero sí noté ese cambio, ¿no? esa pasión. Yo siempre fui un tipo que se manejó más por ese lado. Sí. Yo he sufrido algunas lesiones en el básquet jugando, y empecé a nadar. Y ahí encontré un guardavidas en la pileta del club, y me dijo, bueno, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y empecé a nadar. Hice el curso de guardavidas cuando tenía 19 años, y ahí encontré unos loquitos que hacían triatlón, y así fue como a los 20 años corrí mi primer triatlón. Sí. Ya había corrido carreras de calle, era muy natural para mí, salir a correr, salir a andar en bicicleta, nadar, y me empecé a apasionar por el triatlón, ¿no? Obviamente que el triatleta en la temporada de triatlón es donde busca las carreras, pero también corre carreras de calle. Entonces era correr la media maratón, correr la maratón, o sea, correr carreras de ciclismo. Sí. Y fui integrando la parte académica con la parte más deportiva,
Y en el año 2014 empecé a trabajar para la selección argentina de triatlón, para la Federación Argentina, y me tocó vivir algo que, bueno, son esas cosas que uno tiene la suerte de poder vivenciar, que fue el proyecto de Buenos Aires 2018 en Argentina, ¿no? Sí, Como sí. cuando yo estaba en el proyecto de Buenos Aires 2018, todos me hablaban de lo que fue el Panamericano del 95 en Mar del Plata. Sí, señor. Y era un poco cómo se iba hablando y tratando de mejorar ese proceso para lo que fue Buenos Aires 2018, que la verdad que fue un proceso, yo siempre digo, ¿no?, de mucho aprendizaje. Tuve la posibilidad de formarme en el exterior. La última capacitación mía de nivel 2 de triatlón a nivel internacional fue en Corea, en Seúl. Y bueno, fue encontrarme con mucha gente del deporte triatlón específico y también tener esto, ¿no? Un Horacio Anselmi de coordinador, que lo llamaba un domingo a las 11 de la noche y me respondía, encontrar, no sé, a Carlitos Hetzelevich estando Hombre del vóley, en el ENAR del vóley, pero como que en esos aspectos sentirse muy acompañado en todo eso. Y bueno, fueron la verdad que esos años muy abocados a ese alto rendimiento, que era lo que mi licenciatura fue en el alto rendimiento, y fue un poquito poder plasmar todo lo que uno venía estudiando y capacitándose. Y bueno, y también saber que fue un ciclo en una selección nacional, porque también te demanda mucha energía, te aísla un poco también de todo lo que pasa a tu alrededor, por lo menos como me lo tomo yo. Y hoy también, ¿no?, pudiendo observar todo lo que viví en ese transcurso de tiempo, no estando en ese lugar, sino de todo lo que viví como entrenador, de las cosas que aprendí sin darme cuenta, y buscando esto, ¿no? No olvidarme de dónde venía y no olvidarse de que un entrenador de elite o en un deporte amateur tiene que seguir trabajando con atletas age group, y cómo poder bajar, ¿no?, ese conocimiento o ese alto rendimiento a una persona que quiere hacer actividad física por calidad de vida y salud. Claro. Pero ¿de qué manera ordenar ese entrenamiento? Y eso es un poco lo que yo vengo haciendo hace años, obviamente que con la misma pasión de siempre, ¿no? Y digo, hay cosas que por suerte y todavía digo no perdí, que es las ganas de entrenar todos los días, las ganas de sentirme que algo de actividad física voy a hacer en el día. Eso es el momento que añoro en el día y que todavía hoy tengo las ganas y me apasiona. ¿Qué carrera voy a preparar? Que hoy ya, la verdad, si mis alumnos me dicen vamos a correr, no sé, una carrera de trail, y bueno, vamos. Sí. Y vivamos esa experiencia y vivamos ese proceso de entrenamiento y hagamos este equipo, ¿no? Como mencionabas al principio, que creo que es donde uno se siente a gusto, ¿no? Donde uno sabe que cuenta con un compañero en un proceso de entrenamiento y en una carrera, y todo lo que se disfruta en ese post carrera, que creo que es lo que hoy un deportista amateur encontró en estos running teams. Encontró un sentido de pertenencia, encontró un objetivo más allá de lo laboral o de lo familiar, y tener esa zanahoria adelante para saber que todo el esfuerzo que está haciendo entrenando día a día se va a poder plasmar en esa carrera. Muchas veces entendiendo todo contexto familiar y laboral y las horas del día que esa persona puede dedicar a su entrenamiento, pero sea lo que sea, siempre va a ser bueno, siempre va a ser útil y siempre le va a hacer bien a esa persona, ¿no? Entonces, un poquito ir llevando eso adelante. Creo que también con el tiempo lo fui entendiendo. Por ahí antes era mucho más exigente con mi persona a nivel deportivo, ¿no? De las exigencias, de las restricciones, de cómo entrenar, de cuánto tener que rendir. Y bueno, hoy la verdad que desde otro lugar, mucho más relajado, pero siempre disfrutando eso, ¿no? De emprender un proyecto que sea un proyecto deportivo. Te escucho y esto desde
que a los 7 años ya descubriste cuál iba a ser tu vocación y en un momento dijiste, te formaste en y para el alto rendimiento. Y hoy vos tenés una visión mucho más integral, que va desde el alto rendimiento hasta aquel que, como bien decís, que corre o que empieza a moverse hasta por una cuestión de salud. ¿Qué es lo más difícil? En un grupo donde tenés todo el abanico, todos los extremos, sobre todo porque son la mayoría que nos escuchan, obviamente, son aquellos que corren por placer, por divertirse, por mejorar la salud, pero que quieren como crecer. ¿Qué es lo más difícil para el entrenador y alguien como vos que está formado en el alto rendimiento? Mira, hay un principio en el entrenamiento que es el principio de individualidad, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que tener un entrenador es saber de ese principio y saber que uno está en un grupo muy heterogéneo, con muchos objetivos distintos, con muchos estilos de vida diferentes, y que lo que uno va a darle a esa persona es la herramienta para que esa persona pueda lograr ese objetivo. Si después vamos a aplicar cosas del alto rendimiento, mucho mejor, pero a todos les puede servir esa herramienta, pero siempre y cuando uno se la dé de la manera correcta. Claro. Y para todos, todos van a tener una planificación deportiva, ¿no? Todos pueden tener el 6 de 1000 en una planificación de entrenamiento. Ahora ¿qué hacemos con esos 6 de 1000? ¿No? ¿Cómo uno va a estar preparado ese día para correrlos? ¿Qué es lo que va a buscar en cada kilómetro? ¿Qué es la sensación o la percepción que va a tener de ese entrenamiento? Y bueno, es un poquito ir más allá de ese 6 de 1000, sino de qué se lleva esa persona cuando va a hacer ese entrenamiento y cuando termina ese entrenamiento. Claro. A ver, ¿y dónde está el corredor? Porque te he visto acá en mi escalera, sí. en Martín y Omar. Estamos acá en la 91.3 Symphony, que en realidad es un lugar de corredores. Estos sábados y domingos es como si se corrieran carreras acá y vienen muchos a entrenar montaña. Y a Miguel lo he visto muchas veces. Pero, ¿y dónde queda el corredor con el entrenador? Cuando vos te ponés vos a entrenarte a vos mismo para preparar. Me hablabas hace un ratito del 4 refugios, por ejemplo. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te gusta? Mirá, los desafíos. Me encanta el desafío, me encanta poder abocarme a un proceso de entrenamiento, saber, a ver cómo fue mi año, cómo estoy yo hoy en mi vida personal y saber cuánto es lo que yo puedo dar para llegar a ese lugar que va a ser el día de la carrera. Sí. Creo que evaluar eso es muy importante y no ir siempre pensando que sos el mismo, ¿no? O que sos el corredor que tenés la energía de hace 20 años atrás, o que querés dar algo que por ahí no te va a significar mucho, sino te va a crear una presión interna que por ahí no es buena, sí. Y no te va a hacer nada bien. Y es ser como uno cada vez se va amigando más con el entrenamiento y pudiendo disfrutar más. Uh-huh. Entender un poquito eso, creo que para un deportista amateur que le gusta la exigencia, que le gusta el rendimiento, es crecer como atleta, ¿no? Claro. Conocerse, no solamente de lo deportivo, conocerse cada vez un poquito más nos va a hacer ser buenos atletas. Sí. Saber un poquito más la parte teórica de lo que es un proceso de entrenamiento va a ser mucho más fácil después cuando un entrenador me diga lo que yo tengo que hacer, porque lo voy a entender mucho más. ¿Sí? Entonces, creo que eso hoy es lo que me puede llegar a diferenciar de lo que era un corredor o un atleta amateur hace 10 años o 15 años atrás, con lo que puede ser hoy. Si tenés que elegir de todos los roles que estás, porque en la charla ha surgido que evidentemente estás en todos lados, o sea, estás como organizador, estás como corredor, estás como entrenador. ¿Cuál es el rol que más te gusta? Vos decís, Miguel Seoane, tengo que elegir. ¿En dónde te pones? No, yo hoy me considero un docente y un entrenador de la actividad física, ¿no? Es un poquito eso. Creo que cada vez cuando uno empieza una formación va a ir cada vez más a lo específico, ¿sí? En toda carrera, creo, profesional es un poquito eso, y cada uno va buscando poder estar mucho más en el punto exacto de donde lo que quiere estudiar o de lo que va a querer aprender.
Y creo que ahora estoy ya desde el otro lado, ¿no? De, bueno, todo eso que uno fue minuciosamente, académicamente, perfeccionándose, bueno, todo eso creo que es una herramienta que me sirve muchísimo, pero es abrir un poquito más el abanico. Y por eso sí, animarse a entrenar distintas disciplinas, poder preparar un atleta de alto rendimiento y también poder preparar una persona que va a iniciarse a correr, un 5K, un 3K, una persona que empieza con el caminar, correr, ¿sí? Y lo mismo con el triatlón, ¿no? Cuando yo inicié en el triatlón, se hablaba solamente de lo que era la larga distancia, lo que son los medios Ironman y los Ironman, y como correr una distancia corta en triatlón estaba como muy desestimado, más que nada acá en el triatlón argentino. Y bueno, también cuando uno viaja, dice, te encontrás con gente que hace 20 años que corre triatlón sprint, ¿no? Que es el triatlón más corto, y está feliz con eso. Claro. Y claro, si bueno, esa persona encontró su distancia, encontró donde sentirse cómoda, encontró y está haciendo el triatlón. O sea, no es solamente para ser triatleta tenés que correr un Ironman, ¿no? Y bueno, ir aprendiendo de eso. Y acá, en esta función que fue cuando yo fui entrenador, cuando fui atleta, digo, me ofrecieron, che, ¿te animás a trabajar en una organización de un evento deportivo como fue la primera vez que se corrió el Ironman en Buenos Aires, ¿no? Sí. En el año 2017, que trajo a la marca. Y claro, para mí fue algo como, che, esto la verdad que es algo que uno siempre quería que llegue esa marca acá a nuestro país. Y dije, y no lo voy a poder correr. Pero bueno, hoy tengo que estar del otro lado y tratar de que sea lo mejor para todos los amigos y conocidos que lo van a correr, ¿no? Sí. Y era un poco ese desafío. Y con un poquito de esto de lo que es media maratón y maratón de Buenos Aires, también es un poquito eso, ¿no? Es estar en uno de los eventos más importantes de nuestro país y ver cómo hacer crecer ese evento. Es participar de otro lugar. Me reía cuando lo decías porque a mí me está pasando cada vez más seguido que me toca conducir la carrera. Es decir, bueno, la tengo que conducir, quiere decir que no la voy a poder correr. Pero más allá del triatlón en cada una de sus posibles distancias, vos tenés una visión integral del deporte, te pregunto, ¿es el running, puntualmente el running, la actividad deportiva más inclusiva y democrática de todas en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a las posibilidades, en cuanto a que competís con vos mismo? Totalmente. O sea, uno es esto, ¿no? Tiene la facilidad de poder encontrar ese momento del día para ponerse las zapatillas y correr, y si tengo que correr 30 minutos porque es lo que puedo hacer ese día, son 30 minutos, y si es el domingo a la mañana y me levanté a las 6 de la mañana y puedo correr 25, son 25. Y también es esto, ¿no? Puedo estar en una carrera donde van a estar los mejores del mundo y voy a estar yo también, ¿no? Claro, entonces, claro. También ese evento creo que es algo que es sumamente importante. Y no olvidarse de que cada corredor, como el que quiere ir a batir un récord mundial, tiene mucho por detrás de ese corredor. Cada atleta que está ahí en esa largada seguramente tiene un montón de historia y tiene un montón de sucesos en su vida que lo han llevado a ese lugar, y todo lo que pone ese corredor amateur que está buscando su medalla, creo que es algo que uno no puede no tener esa sensibilidad con esa persona. Por eso me encanta pararme en la línea de llegada y ver pasar y ver emocionarse a la gente. Y obviamente que, digo, el que no se emociona con esto, la verdad que no sé cómo hace para no emocionarse, porque la verdad que es hermoso. Es Miguel Sebane, director deportivo de Carreras y Maratones Ñandú, organizadora del Medio Maratón y Maratón de Buenos Aires, pero aparte entrenador, corredor. Y esta es la última. Recién decías, te encanta pararte en la línea de llegada del maratón y ver llegar a todos. Pero te pregunto, vos que corriste maratones, medio maratones, trail, montaña, triatlón, por supuesto, un referente del triatlón, ¿terminás más cansado después de cada una de esas carreras que corriste o de ser parte de la organización de estas carreras? La organización es un infierno. Es un infierno porque te pasa por arriba el evento, te pasa por arriba. O sea, esa semana previa es terrible, es súper cansadora, es estresante y motivante, pero todavía no tengo la expertise
que tenía por ahí como corredor y esas cosas tengo que aprender a manejarlas un poquito mejor. Miguel Sebane, Miguel, muchas gracias. Nos Dale. encontraremos de acá a agosto y septiembre infinidad de veces, pero siento que lo charlamos con estos micrófonos delante y todo, pero charlamos como charlamos Un siempre. placer como siempre, Dani, y bueno, un saludo ahí a toda la audiencia que nos sigue. Totalmente. Miguel Sebane, como siempre decimos, siempre, 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 mejor correr. Chao.